El periodo de la Unión Sudafricana, 1910-1961, corresponde a otra de las grandes etapas de la historia de Sudáfrica y que por fines explicativos hemos dividido para esta presentación. La Unión Sudafricana empezó con una serie de gobiernos. Aquí también es importante mencionar que desde el siglo XIX la población blanca tenía derecho de voto, no así la población negra, salvo un pequeño grupo, no vamos a entrar en detalles porque sería una explicación muy larga. En la colonia del Cabo algunas personas negras tenían derecho de voto. Bueno, la Unión Sudafricana empieza los primeros años con gobiernos que oficialmente se consideraban británicos, pero que curiosamente a la cabeza del gobierno estaban antiguos generales afrikaners que habían participado en la guerra sudafricana con una violencia verdaderamente extrema. Durante esta época, aquí podríamos nosotros subdividir esta etapa, primero, de 1910 a 1948. Durante esta época, que hubo el predominio de estos partidos oficialmente de origen británico, empezaron a legislarse en leyes una serie de prácticas milenarias en Sudáfrica. Aquí es importante tomar en cuenta que la población africana, como el colonialismo británico traía una serie de principios nuevos, por ejemplo, en contra de la esclavitud, hablaba, por ejemplo, de derechos ciudadanos, en fin, la población africana pensó que con la Unión Sudafricana su situación iba a mejorar, y no fue así. A corto plazo, el gobierno británico empezó a proporcionar financiamientos importantes a la población africana para que empezaran a superar su situación después de la guerra sudafricana. En cuanto a la población africana, decía yo que se empezaron a sistematizar, a volver en forma mucho más organizada, más rígidas, prácticas racistas que databan del siglo XVII. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes es el hecho de que se establece una ley de tierras nativas, según las cuales la población negra no tenía derecho de tener tierras en las zonas reservadas para blancos. Estamos hablando aproximadamente de casi el 80% de la población total negra, a la cual le correspondería teóricamente aproximadamente el 13% del territorio de lo que hoy es Sudáfrica. También de esa época datan una serie de leyes que prohibían el libre movimiento de la población negra dentro del propio país. Esto es, para que una persona pudiera moverse, una persona africana pudiese moverse de su zona de origen a otra parte, necesitaba un salvoconducto especial. Entonces hay una limitación muy fuerte. También de esa época data la prohibición de que la gente negra estableciera sindicatos. Son una serie de leyes que paulatinamente fueron convirtiendo en prácticas legales, prácticas milenarias que ya existían en la sociedad sudafricana. La segunda gran subdivisión de este periodo de la Unión Sudafricana sería a partir de 1948, cuando por primera vez obtiene el triunfo un partido abiertamente afrikaner que gana la elección con un eslogan muy fuerte en contra de la población negra. Y aquí es importante tomar en cuenta que para que ese partido, el Partido Nacional, haya obtenido el triunfo electoral, fue indispensable que la población británica lo haya apoyado. A partir del 48 vamos a conocer al sistema sudafricano con el nombre de apartheid, que es una palabra en lengua afrikaans que va a significar en la práctica no solamente, como decían los blancos, la separación entre blancos y negros supuestamente porque eran grupos diferentes, sino que va a implicar necesariamente el hecho de que la población blanca se va a beneficiar del trabajo prácticamente esclavo de la población negra, que empieza a acentuar el proceso de pauperización provocada por las mismas leyes del sistema sudafricano. En esta época, en la primera etapa, en 1912, se forma la primera organización política moderna de la población negra, que conocemos con su nombre, por sus siglas en inglés, como ANC, Congreso Nacional Africano. Aunque fue creado con un nombre ligeramente distinto, ha pasado a la historia como el Congreso Nacional Africano. En 1940, en los años 40, el Congreso Nacional Africano era un grupo básicamente formado por la pequeña élite educada africana, y en esa época entran tres jóvenes dinámicos con una forma distinta de pensar, africanos obviamente, al Congreso Nacional Africano, y deciden crear la Liga Nacional, la Liga Juvenil,
del Congreso Nacional Africano. Uno de los líderes relevantes de este pequeño grupo va a ser Nelson Mandela. Y entre los aspectos importantes es que amplían la base de participación del Congreso Nacional Africano a toda la población negra explotada, tanto en la zona de la minería como en las zonas rurales, y va a ser un cambio radical en el Congreso Nacional Africano. La primera gran revuelta del siglo XX tiene lugar en 1960, cuando un grupo de gente africana indefensa deciden protestar en contra del sistema de salvoconductos que les exigía que, por ejemplo, en las zonas blancas tenían que tener este tipo de permisos para poder moverse en las zonas blancas. Y estos salvoconductos establecían su nombre, su pertenencia étnica, para quién trabajaban, en qué horario, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 1960 hay una gran protesta en contra de estos salvoconductos de la población africana, una protesta popular, pacífica, es reprimida en forma violenta y provoca una cantidad importante de muertos. Poco a poco el país se prende, empieza prácticamente en todo el país la revuelta popular, se levanta en contra del sistema del apartheid, y ante el pánico, por un lado, de los inversionistas extranjeros y del propio régimen sudafricano, por un lado, el régimen local prohíbe la existencia de los dos únicos movimientos de liberación que había, que no tenían un carácter político oficialmente porque estaba prohibido, que eran el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano de reciente creación, y por otro lado desatan una acción represiva verdaderamente impresionante. Aquí otro aspecto también importante es que antes de que la Commonwealth británica los expulsara, el régimen sudafricano decide retirarse de la Commonwealth y declarar la República Sudafricana. Muchos de los dirigentes de estos movimientos fueron condenados a la clandestinidad, y uno de ellos fue Nelson Mandela, quien en 1961 decide crear un brazo armado para luchar en contra del régimen del apartheid.